Día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Fabián. Bueno, nada, como integrante, director de CAINFO, ¿sos, Fabián? ¿O integrante? Presidente, sí, Presidente de presidente del CAINFO, ahí Consejo está. Bueno, Directivo. la idea era conversar un poco contigo a raíz, bueno, la situación en materia de información está compleja en las últimas semanas y cuando se complejiza la información, se complejiza el trato con los periodistas, parece, ¿no? Y en los últimos tiempos Sí, ha aparecido una cosa que a mí me preocupa mucho, que es las presiones a la prensa, algo con la cual convivimos. Obviamente los periodistas convivimos, pero a veces se va de madre, se sale un poco de lo normal. Así que nada, queríamos hablar un poco contigo sobre eso y cómo lo van tratando en CAINFO. Fabián, buen día. Dale buen con fe. día. Mirá, Gabriel, nosotros en CAINFO hemos venido denunciando estas situaciones por lo menos desde el año 21, en el informe que nosotros presentamos en mayo de aquel año. Sí, Eso nos implicó una serie de cuestionamientos y hasta de ataques, te diría, por parte de algunos integrantes del gobierno. Pero lo cierto es que desde ese momento hasta ahora la situación se ha mantenido, en algunos casos se ha visto agravada. Ahora estamos viendo esta situación que se conoció hace un par de días en Salto, de Radio Arapey, sí. de autoridades de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande que llamaron al programa matutino para decirle que iban a levantar la pauta publicitaria porque estaban disconformes con la manera que ellos estaban cubriendo el tema. Exacto. Y bueno, y hay otros episodios también que podríamos señalar en este último tiempo de presiones, de llamadas telefónicas, de consecuencias laborales para colegas que han perdido su empleo por estas cuestiones. Y la verdad es que es preocupante porque, como te decía, lo hemos venido denunciando desde hace ya por lo menos 2 años, la situación se mantiene y, y estamos entrando en una campaña electoral, que es Exacto. el periodo en el que habitualmente estos hechos se multiplican, porque los ánimos están muy sensibles, porque hay muchos intereses en juego, porque el trabajo de los periodistas es indispensable para la labor política, porque los candidatos tienen que ser entrevistados, van a radios, van a canales de televisión, hay mucha expectativa sobre lo que dicen y sobre lo que hacen, y eso genera también un contacto mucho mayor con el periodismo Hemos estos perdido episodios calidad, que te hemos perdido mencionaba. Así calidad que lo vemos con preocupación. hemos perdido calidad democrática, calidad informativa en los últimos tiempos como país, Fabián. ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que este deterioro de la libertad de expresión que hemos venido sufriendo en estos últimos años y que ha estado señalado por múltiples informes, tanto nacionales como internacionales, implican un deterioro de la calidad democrática, sin duda, implica un peligro para la institucionalidad y creo que eso lo estamos viviendo hoy con el caso del pasaporte de Marcet, ¿no? Sí, Es evidente que el respeto por las instituciones, por la calidad democrática y por la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo se está perdiendo. Si no, no sí. tendríamos ministros que mienten en el Parlamento. Entonces me parece que sí, que esto implica un riesgo grande. Estos procesos ya los hemos visto en otros países, cómo empiezan por una estigmatización del periodismo, intentos de restarle credibilidad. Esto deriva en un aumento de la impunidad, de la falta de controles hacia la gestión de los recursos públicos. Y bueno, y eso después deriva en gobiernos que se creen con el derecho de hacer y deshacer sin rendirle cuentas a la población y obviamente tampoco al periodismo. Entonces hay que estar muy atentos para que eso no ocurra también en Uruguay. Sí, y vos sabés que, bueno, a nivel de la política pasa con el tema de los pedidos de informes, ¿no? Que los gobiernos se han puesto muy restrictivos para dar información y contestar los pedidos de informe. Entonces, los legisladores tienen que recurrir a la herramienta que usamos nosotros muchas veces, que es el pedido de acceso a la información pública. Uh -huh. Y ese también está bastante restringido, lo han restringido, hemos perdido por ahí también, ¿no? Sí, se mantienen altos los niveles de rechazo Mm, a los pedidos de acceso a la información que realizan los periodistas. Y también hay que señalar algo que de repente se ve menos o puede pasar desapercibido
en momentos como este de escándalos políticos, que es el deterioro normativo que se ha estado haciendo en el último tiempo respecto al derecho de acceso a la información pública, Sí. ¿no? Porque por un lado, la normativa se ha quedado en el tiempo, es una ley del 2008 que ya es vieja respecto a otras leyes que se han aprobado en la región y también está desfasada respecto a la ley modelo interamericana de acceso a la información pública. Uruguay no ha armonizado su legislación respecto a eso, pero además se han ido dando pasos hacia atrás. O sea, en la ley de urgente consideración se recortó un poco, en la rendición de cuentas se recortó otro poco. Vemos cómo los organismos públicos cada vez responden menos pedidos o los responden negativamente, es decir, que se niegan a dar información, Sí. cada vez más costoso en términos del trabajo y evidentemente si hay que recurrir a la justicia también en términos económicos, acceder a este derecho. Entonces por ese lado también vemos que hay un deterioro en el medio de una administración que arrancó diciendo que uno de sus pilares era la transparencia, ¿no? Nosotros no vemos que ese discurso inicial se esté reflejando en los hechos y muy por el contrario, como te decía, vemos un retroceso. La investigación periodística ha sido fundamental en los hechos de los últimos días, el caso Marcet, el caso Astesiano. Yo he visto y con buenos ojos la colaboración de los colegas de distintos medios para procesar esos volúmenes de información, cosa que se ha dado, lo hemos visto ya en organizaciones internacionales de periodistas para tratar casos como los Panama Papers y eso, pero que acá no se había dado. Ahora con este volumen de información que surgieron de los chats de Astesiano, esta información que surge muchísima en el caso Marcet, yo he visto alguna colaboración interesante y saludarse un colega de un medio con el otro y colaborar. Me parece que eso es una buena señal, pero a la vez eso endurece las posturas de los gobiernos a la hora de dar información también, ¿no? ¿No se produce por ahí una restricción o un endurecimiento de parte del gobierno para dar información? Y lo que pasa es que cuando los gobiernos empiezan a sufrir este tipo de crisis, lo más sencillo es culpar al periodismo. Claro. Y si en un momento el intento inicial, digamos, el reflejo inicial de los gobiernos es tratar de dividir al periodismo poniéndolos a unos de un lado y a otros del otro, diciendo que unos son prensa militante o son prensa opositora y tiene un trato mucho más amable con otros medios. Cuando ocurren este tipo de escándalos y todos los medios publican y todos los periodistas hacen su trabajo y la gente tiene posibilidad de informarse adecuadamente, ahí es el periodismo en general el que pasa a ser el enemigo. Y entonces ahí es que vemos iniciativas, por un lado, de los periodistas que se empiezan a reunir, que empiezan a ver que vale la pena colaborar, que no todo es una competencia permanente. Y por otro lado, desde los gobiernos vemos ataques a las instituciones, como el que estamos viendo por estos días cuando hay dirigentes del gobierno que están hablando de prácticamente que va a intervenir la fiscalía, ¿no? Terrible. De remover al actual fiscal de corte y nombrar a un colegiado y hablan de filtraciones inadecuadas, cuando todos los periodistas sabemos que las filtraciones están en el origen del periodismo. Totalmente. No estamos viendo nada nuevo. No. Se asustan ahora por las filtraciones, es terrible. Sí. Claro, y vos ves que las filtraciones eran buenas cuando el gobierno era de otro partido, pero son malas cuando el gobierno es del partido propio. Y bueno, pero esas cosas han pasado siempre, no deberían sorprendernos. Lo que nosotros debemos celebrar es que hay un periodismo en Uruguay que está respondiendo a la demanda, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay un trabajo que hacer y se está haciendo, y en buena medida es lo que está permitiendo que la gente se informe de lo que está pasando. Y por otro lado, instituciones que también están respondiendo, ¿no? La Fiscalía está respondiendo, la Justicia está actuando, el Parlamento está ejerciendo su tarea de control con todas las dificultades que tiene en estas condiciones. Pero bueno, eso es lo que está permitiendo también que nosotros podamos desde la sociedad civil hacer estos planteos y estas denuncias que también son relevantes en estos momentos, porque cuando pasan estas cosas,
quiere decir que existen algunos riesgos que tenemos planteados y que, bueno, entre todos, periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, tenemos que pararnos firmes para denunciarlo y para combatirlo. El caso de la radio de la PEI, con la pauta es paradigmático, ¿no? Pero siempre ha sido una herramienta de presión que han tenido los gobiernos con la pauta oficial. Esto recrudece, parece, en los últimos días a partir de la situación de crisis que tiene el gobierno, ¿no? Sí, y acá es bueno en este tema recordar que en el 2015 CAINFO presentó un anteproyecto de ley en el Parlamento de regulación de la publicidad oficial, que fue apoyado por 4 partidos: el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio, que estaba en el gobierno en ese momento. Ese texto se convirtió en un proyecto que tuvo aprobación en la Cámara de Diputados y que fue archivado en el Senado. Y ese proyecto fue retomado en esta legislatura y se encuentra actualmente en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. Es decir, que no ha habido voluntad política de resolver la situación. Muy Claro, por el contrario, lo que se ha hecho en este gobierno es votar un artículo en la rendición de cuentas que dice que hay que entregarle el 20% de la publicidad estatal a los medios del interior, sí, pero no se dice cuál va a ser el criterio que se va a utilizar, si va a haber métricas o si va a haber claro. mediciones de audiencia o mediciones de tiraje en los medios escritos para saber a quiénes se le da esa publicidad, si va a haber un control de que esa publicidad efectivamente se paute después que se entrega el dinero. En fin, hay toda una serie de cuestiones que se resolvían en ese texto que se entregó en aquel lejano 2015 Mm. y que todavía no se han resuelto, y obviamente eso da paso para toda una serie de arbitrariedades, tanto en los organismos del gobierno central como en las intendencias, ¿no? Porque recordemos que todos estos organismos tienen la posibilidad de pautar en los medios. Claro. Entonces, es una situación complicada que se mantiene lamentablemente con el paso de los años, pero hay que seguir peleando porque además la situación de inequidad se mantiene. Las pautas publicitarias siguen yendo en su enorme mayoría a los medios de Montevideo, Sí, claro, aún en casos en los que no hay ningún tipo de justificación para eso. totalmente. Y bueno, y no hemos podido cambiar la situación hasta ahora. ¿Cómo ves esta eliminación de gran parte de la ley de medios, Fabián? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Nos hace retroceder o avanzar? No, indudablemente es otro Es retroceso, otro ¿no? En retroceso. materia de libertad de expresión. Es cierto que si nosotros comparamos este proyecto que se está discutiendo y que parece que es el que se va a ¿Qué aprobar va a salir? Sí, con, con, con otras iniciativas que se habían discutido antes, o incluso con aquella idea disparatada que se había planteado de derogar todo y dejar sí, vigentes los decretos de la dictadura. eh, hay que señalarlo, ¿no? Es una mala ley, una mala solución, un retroceso respecto a lo que tenemos hoy, pero no es tan malo como lo que se había discutido en algún momento. Hay claro. algunos artículos que van a permanecer de la ley actual, como por ejemplo los que refieren a los derechos de la niñez y la Sí. adolescencia, y algunos otros, el de libertad de conciencia de los periodistas. Mm. Hay algunas cosas que van a permanecer en la ley si es que se vota como se está negociando por estos días. Pero insisto en esto, o sea, es un nuevo retroceso normativo que se suma a los que ya hemos visto en estos años y que vuelven a poner en cuestión el tema de la libertad de expresión, que habrá que seguir atentos en este año que arranca ahora, porque como te decía al principio, ¿no? Es el año en el cual se producen más vulneraciones históricamente en todos los países debido a la campaña electoral. Así que es complicado también este cambio. Cainfo va a tener que estar más atento el año que viene, Fabián. Sí, sí, y vamos a necesitar también más colaboración de los colegas, porque muchas veces son los periodistas de todo el país los que nos alertan de situaciones, así que por ese lado también aprovecho para agradecerte a vos, que sos uno de los que
los que está permanentemente en contacto con nosotros, pero a todos los colegas del país, porque la verdad que el trabajo que nosotros hacemos sin esa colaboración sería prácticamente imposible. Así que les agradezco ya de antemano por la colaboración que nos puedan dar en estos meses que vienen. Fabián, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por tu participación en el programa de hoy, este programa que vamos haciendo por las redes sociales en vivo y en directo de lunes a viernes todos los días, en la mañana de Carmelo, y que bueno, estaremos al tanto hablándonos en cuanto la información lo requiera, vinculado a las presiones a los medios de prensa y a los periodistas, ¿no? Que se anuncian, se sabe que en los próximos meses es más probable que recrudezcan que mejoren, así que vamos a estar Sí, en contacto exactamente. seguramente. Bueno, Gabriel, un abrazo a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo, y nos reencontramos